cuento. ¿Es puro cuento? ¿Es puro cuento? Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Bienvenidos y bienvenidas a Es Puro Cuento, donde aquí desmenuzamos todos los mitos y las creencias y dichos populares que forman parte de nuestra vida cotidiana. Acompáñanos a descubrir qué es puro cuento y qué sí es verdad. Desde las EMS de la Universidad de Guanajuato. Hola, muy buen día, ¿cómo están? Me presento, yo soy Ángel Isaí y curso tercer semestre de Bachillerato General. Estoy con mi compañera Valentina Manríquez, curso el tercer semestre del Bachillerato Bivalente en Procesos Sustentables. El invitado de hoy es... Y con la doctora Ruth Reyes Cortés, soy profesora investigadora del Departamento de Biología. Bienvenida, doctora. Hoy vamos a hablar un poco sobre las vacunas y pues vamos a empezar con qué son las vacunas, doctora. Las vacunas, explicado de una forma muy sencilla, es como un manual en el que tú le entregas a tu organismo un procedimiento de reconocimiento y ataque a tu sistema de defensa, ¿sí? Básicamente, ¿qué es lo más común que se inyecta? Usualmente las vacunas son hacia enfermedades causadas por bacterias o enfermedades causadas por virus, como ahorita es muy común vacunarse contra el virus de la influenza y contra el virus del sarampión, por ejemplo, también. Entonces usualmente se inoculan pequeñas partes o el microorganismo completo para causar una defensa, ¿sí? Doctora, ¿en dónde actúan las vacunas principalmente dentro de nosotros? Dentro de nosotros las vacunas actúan en nuestro sistema de defensa, ¿sí? Nosotros tenemos un sistema de defensa o el sistema inmune. Esto también, si lo vemos de una forma muy sencilla, les comentaba, imagínense que los simulacros por un incendio, ¿sí? Recuerdan que nosotros siempre nos entrenan, ¿no? Y nos dicen qué hacer en caso de un incendio. Pues imagínense que la enfermedad es el fuego, ¿sí? Y después nosotros cuando hay un incendio real, pues reaccionamos, ¿cierto? Y es como cuando una persona ya está vacunada, pues puede reaccionar ante la enfermedad. Y de esta manera, pues el sistema inmune responde rápidamente y no permite que nos enfermemos, ¿no? Y que llevemos a cabo la enfermedad. ¿De acuerdo? Esto me recuerda a un cortometraje que había hace un tiempo, donde, por ejemplo, pues una persona está enferma de gripa, por así decirlo, ¿no? Sí. Y le inyectaban su vacuna. Entonces, en el cortometraje se mostraba las células, unas eran color rojo, que supone que era la enfermedad, y las otras eran color blanco, que supone que era la vacuna, y mientras intentaba como defenderse de la enfermedad, subía a veces la temperatura, subía a veces los dolores de cabeza o corporales. ¿Eso es normal? Sí, cuando a uno le inyectan estos pequeños fragmentos de microorganismo o el microorganismo, el sistema inmune responde, ¿sí? Y la manera en que responde o cuando nos vacunan, los efectos secundarios que podríamos presentar es un aumento leve de la temperatura, ¿sí? O sea, si nuestra temperatura corporal es de 36,8, algo así, podríamos tener 37,5, un leve aumento de la temperatura. A veces podríamos tener un dolor en el brazo por 1 o 2 días, una pequeña inflamación. Eso significa que la vacuna está ejerciendo su efecto, ¿sí? Es decir, que nuestro sistema inmune está produciendo las células necesarias para que cuando hay una infección real o cuando llegue el microorganismo patógeno, pues esté listo para poder defenderse. ¿Qué es lo que inyectan cuando nosotros nos vamos a vacunar como tal? ¿Llega a ser algo que no pueda ser como una sustancia o que nos pueda afectar a nosotros? Usualmente no, regularmente no, sí. Como te comento, son pequeños pedacitos del microorganismo o el microorganismo completo, pero ya muerto o inactivado. Entonces, esto rara vez tiene un efecto demasiado severo, ¿sí? En algunas raras, pero muy raras ocasiones, sí puede haber un efecto muy exacerbado, ¿no? Como es un proceso anafiláctico, que es muy grave o muy severo, y que si no se atiende, sí puede llegar a la muerte, ¿sí? Pero esto es relativamente
o excesivamente raro, ¿sí? De 1 en 1000 personas o hasta en 1.000.000 de personas. Es por eso que muchas veces, o la mayoría de las veces, las vacunas se realizan pues en centros de salud, en los hospitales, para evitar cualquier tipo de cuestión adversa, ¿sí? Pero esto es excesivamente raro. Nomás para saber el contexto o por si alguno de nuestros oyentes no lo sabe, ¿qué es anafiláctico? Es cuando tienes una respuesta hiperreactiva del sistema inmune, ¿sí? Cuando él cree que tú lo estás dañando, entonces todo el sistema de defensa se activa de una manera tan exacerbada que sí puede causar daños severos, inclusive la muerte, ¿no? De repente se empiezan a cerrar las vías respiratorias y eso pues es el daño, ¿no? Ya no puedes respirar y sí puede llevar a una consecuencia muy grave, inclusive a la muerte. Pero te repito, esto es súper rarísimo. En dado caso de que una vacuna, cuando ingrese pues a nosotros, puede llegar a integrarse con el ADN o a causar algún efecto como diferente. Sí, esto es eso es una pregunta muy recurrente, ¿no? Si las vacunas, sobre todo las vacunas modernas, ¿no? Con la enfermedad del COVID, pues tuvimos vacunas que ya no son tan tradicionales, ¿no? Las vacunas modernas que son de RNA o de DNA y todo el mundo pues tenía miedo de vacunarse por si esto tenía algún problema o alguna consecuencia. Realmente con estas vacunas como la de Pfizer, que era contra el COVID, que era una vacuna de RNA, es muy difícil que pueda modificar nuestro ADN. Recordemos la estructura básica de la célula. Ustedes saben que sus células son como un huevito, ¿no? El núcleo, que es la yema, es ahí donde está nuestro DNA y está protegido, ¿sí? Esta es una membrana que protege nuestro material genético. Y el citoplasma, que es como la clara, pues ahí es donde tienen efecto las vacunas de RNA como las vacunas de Pfizer. Entonces no hay un contacto entre la vacuna del RNA, por ejemplo, de Pfizer, con nuestro material genético. Es solo como un vehículo. También hay otras vacunas de DNA, como las de AstraZeneca, contra el COVID también. Esta sí era de DNA. Pero igualmente, esta sí necesitaba entrar al núcleo, a la yema, para poder ejercer su acción. Pero para que logre integrarse, pues necesitamos de toda una maquinaria que no está provista dentro de la vacuna. Entonces sí es imposible que haya una integración. Creo que al principio saltamos este paso, pero ¿usted sabe cómo se genera una vacuna o qué es lo que se necesita para generarlo contra alguna enfermedad viral como lo fue el COVID-19, gripe española, viruela? Se necesita aislar al microorganismo que causa la infección, ¿sí? Usualmente las vacunas pues son contra microorganismos que causan la enfermedad. Entonces lo importante es tener al microorganismo que causa la enfermedad. Posteriormente, les comento, las vacunas tradicionales pues se hacen aislando componentes del microorganismo. El famoso COVID, no sé si recuerdan, la proteína A fue muy famosa porque se hacían o puede hacerse una vacuna utilizando solo un pequeño componente del virus, que sería su proteína A, ¿no? Que son parte de las espiculitas que se veían, ¿sí? O podemos obtener el microorganismo completo, inactivarlo con calor, así como medio atontarlo, y ya después introducirlo al organismo completo para que genere la activación del sistema de defensa. Entonces se inyecta el mismo virus, pero ya más inactivado, no en su máxima potencia, sí, es como muchas veces ni siquiera está vivo, sí, podemos matar al microorganismo y introducirlo en el cuerpo para generar la defensa. Les comento que el sistema inmune actúa. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando a los policías les dan una lista de los más buscados? Sí. Eso es lo que hace nuestro sistema inmune, ¿no? O sea, manda, como en el caso de los microorganismos muertos, como imágenes, ¿no? Ese es el microorganismo. Y si lo ves, atácalo, ¿sí? Eso es lo que hace nuestro sistema inmune. Doctora, ¿cuánto es el tiempo máximo o mínimo en lo que se puede tardar a hacer una vacuna? Eso, pues, depende de la tecnología con la que contemos. Sí, eso depende de qué tan fácil sea aislar al microorganismo, del tipo de vacuna. Como te comento, si hablamos de las vacunas tradicionales, de las que solo obtenemos el microorganismo, lo inactivamos, puede llevar menos tiempo. Las vacunas más modernas, que intentan ser mucho más efectivas, como las de RNA o DNA,
Sí requieren un poquito más de tiempo, pero también depende de la tecnología, de la infraestructura, de la disponibilidad de recursos financieros y humanos que tengamos disponible. Y en dado caso de que una vacuna se haga de una forma muy rápida, por ejemplo, en el caso del COVID-19, que tuvimos la vacuna en casi un año, por ejemplo, es posible que el hecho de tener, digámoslo, como demasiada prisa al momento de hacer la vacuna para poder atacar, en dado caso como aquí fue nuestra pandemia, y poder disminuirla, el hecho de que se haga con tal rapidez puede llegar a afectar en que a largo plazo haya efectos secundarios negativos en la persona cuando se la inyecten. La mayoría de los medicamentos nuevos tienen que pasar, sí, por un análisis muy riguroso, sí, para analizar los efectos adversos. Recordemos que todo lo que tomamos, incluso una aspirina, un antibiótico, tiene efectos adversos, ¿sí? No sé si ustedes o el público en general en algún momento nos hemos dado la tarea de voltear la cajita, inclusive de un paracetamol, ¿no? Del ácido acético, o sea, de un antibiótico. Vean que todo tiene efectos adversos, ¿no? Hay antibióticos que causan úlceras, sí, el famoso paracetamol que no, ya muchos lo toman como agua del diario, o sea, todo tiene efectos adversos. La cuestión es que los beneficios usualmente son mayores a los efectos adversos, ¿sí? Y en el caso de las vacunas COVID, pues obviamente era la gente nos estábamos muriendo, ¿sí? Entonces necesitábamos tener una herramienta que representara un mayor beneficio y que los efectos adversos, bueno, sí iban a estar, pero iban en comparación con los efectos benéficos, pues siempre son mayores los efectos benéficos, ¿no? Entonces sí, eso es lo que se considera. No solo en las vacunas COVID, ¿no? Sino en todos los medicamentos que ustedes tomen. Ahorita que estamos hablando de la rapidez con la que se genera pues una vacuna, ¿no? ¿Usted considera ya no solo a nivel México, sino a nivel global que tenemos la tecnología suficiente, los recursos, la disposición humana y la disposición tecnológica para generar una vacuna si llega a haber otra pandemia a nivel mundial? Si tenemos el conocimiento para hacerlo, creo que sí. Creo que, y el conocimiento está altamente globalizado, ¿no? Eso es lo que intentan hacer los científicos, ¿no? Generar conocimiento y que se distribuya. Entonces creo que el conocimiento los tenemos, sí tenemos muchas herramientas, sí creo que tenemos mucho material humano, muchos científicos distribuidos a lo largo de todo el país y obviamente en todo el mundo en el que podríamos responder tan rápido, ¿no? Como fue el caso en la pandemia. De acuerdo. Otra duda, doctora. Por ejemplo, en un caso que tengo pensado, que recuerdo que lo vi en una película, cuando una persona genera anticuerpos, por ejemplo, una enfermedad muy grave que otras personas no generan y digamos que es muy raro encontrar como esa persona, ¿cómo es que se toma o desde un inicio a esa persona para poder generar una vacuna o alguna respuesta que pueda ser benéfica para las demás personas en este caso? ¿Te refieres a que una persona ya tiene los anticuerpos para defenderse contra la enfermedad y otras personas no lo tienen? Sí, recuerdo una vez haber visto un caso donde había una, digamos que también fue como para pandemia, donde se encontraba una persona que sí tenía como esta resistencia a esta enfermedad presentada que otras personas no la presentaron. Entonces a partir de esa persona se tomó para poder generar una vacuna para ayudar a las demás personas que no las tenían. El sistema inmune es súper complejo, ¿no? Hay una gran cantidad de células que están trabajando para generar la respuesta inmune o la defensa. En algunas ocasiones es la producción de los anticuerpos o de diferentes tipos de células que atacan al microorganismo o que nos defienden, es un poco tardado. Entonces, en lo que se hace la presentación del anticuerpo y se empiezan a producir las diferentes moléculas, eso lleva un proceso o un tiempo. Entonces, algo más rápido, como mencionas, sí, a lo mejor es tomar a una persona que ya tiene los anticuerpos, pero aquí no estás entrenando al sistema inmune para que produzca los anticuerpos, sino tú ya los estás inoculando en el organismo los anticuerpos que ya se produjeron, ¿sí? Entonces ahí son cuestiones un poquito diferentes. Sí, las vacunas lo que tratan de hacer, te comento, es entrenar a tu sistema inmune para que él responda, esté preparado, esté listo para cuando llegue el microorganismo que ya está vivo,
que está en su máxima expresión, en su total potencialidad de causarte la infección y que responde de una manera rápida. Sí, es posible inocular los anticuerpos porque ya están listos, sí, pero... Sería más como una investigación, ¿no? Sobre los anticuerpos que tiene esta persona para generarlos. Y ya a base de eso hacer la vacuna, ¿verdad? Sí. Bueno, otra pregunta es que, pues, con esto de las enfermedades virales, tanto como es la gripe aviar o enfermedades que no se pueden presentar en humanos, las vacunas que tenemos actualmente, o se podría desarrollar alguna vacuna para enfrentarlas. ¿Te refieres a enfermedades que no infectan no presentes al en humano? humanos? Ajá. Sí, de hecho es la misma, es el mismo trasfondo, ¿no? O sea, si un microorganismo cambió y ya no solo infecta a un ave, sino ahora es capaz de infectar al humano, igual, ¿no? Lo importante es aislar al microorganismo, analizar su biología, ¿no? Cuáles son los componentes estructurales, cuál es su componente genético y ver qué nos sirve para introducirlo al organismo y que genere los anticuerpos. ¿Sí? Ok. Y bueno, ya que estamos en esto, si nos llegamos a vacunar muchas veces, como lo fue el caso del COVID, que cada 3 meses nos teníamos que estar poniendo la vacuna, ¿puede afectar o puede ser mortal para nosotros como seres humanos? No, hay incluso vacunas, bueno, que requieren de refuerzos, ¿sí? La cuestión, por ejemplo, en el caso de la influenza, que hay que estarnos vacunando una vez al año, es porque lo que te comento, que el microorganismo de repente cambia. Entonces, si yo le presenté como el ejemplo de presentar las fotos a la policía, sí. Si yo le presenté una foto al policía y le digo, cuando lo veas ataca, y el virus de la influenza tiende a variar, entonces ya no lo va a reconocer, ¿sí? Porque ya cambió. Entonces, esa es la cuestión por la que hay que hacer continuos refuerzos. El virus es muy variable, entonces hay que estarle presentando todas esas variaciones al organismo para que genere nuevas defensas contra las variaciones. Entonces, el sistema inmune es muy grande. Imagínense que el sistema inmune es como una biblioteca que tiene miles de estantes, ¿sí? Y cada uno de los libros es un antígeno o es un componente nuevo que le estamos mostrando. Entonces, él tiene la capacidad de sostener miles de libros, esta biblioteca, ¿sí? Y que son las miles de formas de esos anticuerpos. Entonces, podemos inyectarle o podemos presentarle muchos antígenos diferentes hasta llenar esa estantería kilométrica que el individuo presenta sin ningún problema. De hecho, cuando un bebé nace, pues él está expuesto a muchas cosas extrañas. Son a los bebés a los que más vacunamos, ¿no? Que la gripe viral, que la influenza, y lo vacunamos de todo. Entonces sentimos a veces que lo estamos exponiendo a muchas cosas, ¿no? Pero es un bebé y también está conociendo el aire, está conociendo el agua, ¿no? A todo el ambiente. Entonces ahí es donde vemos la capacidad de nuestro sistema inmune, ¿no? De muchas cosas, está expuesto a muchos libros, sí, que no lo van a dañar, y puede estar expuesto a muchas cosas más sin ningún problema. Okay. De acuerdo. Y doctora, si una enfermedad ya está erradicada por completo, ¿ya no debemos vacunarnos o eso es puro cuento? Es puro cuento, pero hay que tener mucho cuidado en los conceptos de erradicado. ¿Está erradicado de nuestro país o está erradicado del mundo? ¿Sí? Y bueno, les comento que vacunas erradicadas del mundo son muy poquitas, ¿no? Yo solo ahorita recuerdo el caso de la viruela, que es el único que está erradicada del mundo. Pero hay muchas otras enfermedades que solo están erradicadas de nuestro país. Entonces, hoy vivimos en un mundo globalizado, que hoy ustedes están aquí y mañana están, no sé, en Chiapas, y el próximo año ustedes pueden irse a Canadá. Entonces, ese movimiento de las personas entre los países es lo que nos puede seguir manteniendo en el mundo a la enfermedad. Por eso es importante que si la vacuna está erradicada del mundo, pues posiblemente podríamos dejar de vacunarnos. Pero si todo está erradicada de un país, pues la enfermedad sigue estando presente. Y si ahora nos movemos tanto, pues podemos seguirla llevando a países incluso donde ya se pensaba que estaba erradicada. Entonces es importante seguirse vacunando a menos que esté erradicada del mundo. ¿Cómo se podría considerar que la enfermedad está 100% erradicada?
Cuando no ha habido casos, al menos hay varios números, pero 3 años, 5 años que no ha habido presencia de casos, podemos considerar que está erradicada del mundo. ¿Usted ¿sí? consideraría que alguna enfermedad viral como, no sé, el COVID o gripe española, sarampión, ya se erradicaron del mundo? Yo solo tengo conocimiento que la viruela es viruela. la única que podría considerarse erradicada del mundo. De ahí en fuera, Ni uno. Ok. Bueno, ahorita mencionaba lo de los bebés, que me vayas a ver un poco del tema, pero todos tenemos la marca de nacimiento, ¿no? Bueno, la famosa marca de nacimiento. Es porque la inyección se pone sobre la piel, ¿no? No completamente adentro del torrente sanguíneo. usualmente se llega a poner en el músculo. Sí, bueno, hay diferentes tipos de vacunas, pero las que nos colocan en el brazo usualmente son musculares, ¿sí? Y esa es la marca de la cicatriz, ¿no? Es una cicatriz de la vacuna que nos pusieron. Ok, entonces pero, ¿cómo se llama? ¿Se ponía por encima de la piel esa o se pone adentro de la sangre? Usualmente se ponen en el músculo. En el músculo. Ajá, sí. Ok. ¿Hay inmunidad o qué es la inmunidad del rebaño? Ah, sí. Ese es un término que también escuchamos mucho ahora en nuestra pandemia. Nosotros, la Secretaría de Salud incita mucho a vacunarnos, ¿sí? Porque eso limita mucho que las personas se enfermen, obviamente, y que se disperse la enfermedad. ¿Por qué? Pues porque las personas dejan de asistir a sus trabajos, esto causa pues pérdidas económicas, ¿no? La inmunidad de rebaño podríamos verla así. Imagina nuevamente que el fuego es el microorganismo que se propaga y que causa la enfermedad. Imagina que los árboles verdes frondosos son las personas que no están vacunadas. Entonces, si el fuego llega a este tipo de árboles, pues rápidamente se va a incendiar, va a generar una enfermedad que puede causar complicaciones y en algunos casos la muerte, ¿sí? Ahora imagínate que yo tengo árboles como de cemento, ¿sí? Estos representarían a las personas que no están vacunadas, perdón, a las personas vacunadas, Okay. ¿sí? Entonces, si tú tienes muchas personas vacunadas, es decir, muchos árboles de cemento y en medio una que no está vacunada, un árbol verde, el fuego pues difícilmente va a alcanzar al árbol verde porque está rodeado de árboles de cemento o de personas que sí están vacunadas, ¿sí? Entonces, esa es la inmunidad de rebaño. Las personas vacunadas están creando como una barrera protectora contra aquellas que aún no están vacunadas. Pero para que esto surta efecto, pues tiene que haber un mayor número de personas vacunadas y un menor número de personas no vacunadas, ¿sí? Para que estas pues no se enfermen. Como un escudo, ¿no? Exactamente, ese es un escudo, es una barrera. De acuerdo, doctora. Y vamos con otro mito. ¿Es verdad que las vacunas causan autismo o es puro cuento? ¿Y por qué es que se tiene esta idea? Esta creencia. Sí, esa también fue una noticia pues muy impactante. Esta noticia se dio porque alrededor de 1998 salió un artículo científico el cual mencionaba que las vacunas efectivamente eran causales de autismo. Sin embargo, solo pasaron como 2 años, no sé, más o menos. En el 2000, más o menos, se hicieron otros estudios en el cual, ya utilizando métodos muy rigurosos, se comprobó que no había una causalidad, ¿no? O sea, que las vacunas no eran el agente causal del autismo. Entonces, este primer estudio incluso se retractó, incluso ya se bajó de la red y ya es considerado no verídico, ¿no? Entonces, el autismo hoy en día pues es un síndrome multifactorial que no sabemos 100% qué lo causa, pero las vacunas no hay estudios científicos que demuestren que lo causan. Ok, pues nos hablaba también de que para generar una vacuna se ocupa el mismo virus, ¿no? Por así decirlo. Para desarrollar inmunidad, bueno, muchas veces también dicen que la alergia se combate haciéndote... Bueno, cuando tienes una alergia, muchas veces, como digamos al chocolate, comiendo chocolate se te va a quitar en unos años. O alérgico al pelo a los gatos, poniendo gatos, vas a dejar de estornudar, ¿no? ¿Es cierto esto igual con las vacunas o los virus, de que usándolo ya no vas a tener la enfermedad?
Sí, si tú te vacunas, disminuyes, bueno, en biología las cuestiones rara vez son del todo nada. Es decir, si tú te vacunas, ¿no te vas a enfermar? No, eso no es cierto, ¿sí? Eso sí es un mito. Lo que hace la vacuna es protegerte. Tú puedes llegar a enfermarte, pero la enfermedad no va a ser tan grave en comparación como si no te hubieras vacunado, ¿sí? Si te enfermas, puedes tener complicaciones severas o incluso complicaciones crónicas, ¿no? Que de repente te dio una gripe muy fuerte y el pulmón, pues no sé, después de 5 o 10 años ahí tienes todavía el daño al pulmón, ¿no? Entonces lo que ayuda a las vacunas es que si acaso llegaras a enfermarte, no te enfermes con la misma gravedad que se enferma una persona que no está vacunada. Ok. Doctora, ¿es verdad o es puro cuento que las vacunas contienen ingredientes peligrosos como podría ser el mercurio? Hoy en día esto ya es puro cuento porque como ha avanzado la tecnología y la investigación, cada vez se utilizan compuestos menos tóxicos para el organismo. Y sí, quizás hubo una temporada que se usaban algunos componentes similares al mercurio o que tenían una base de mercurio como estabilizadores para que la vacuna siguiera siendo efectiva por mucho tiempo. Hoy en día ya no se utiliza el mercurio o esta... ¿Es regularizado? Ajá. Y si presentan algún tipo de estructura análoga al mercurio, esto está en una concentración muy pequeña que no es lo suficiente como para causar un daño o un efecto adverso. Sí, pero ya casi no se usa. Esto me recuerda pues a un caso que pasó en los años 80, si mal no recuerdo, no sobre las vacunas, sino sobre el maquillaje, que usaron plomo en maquillaje y causaba irritaciones, ronchas, inclusive algunas personas perdieron la vida, ¿no? ¿Esto ha pasado alguna vez con las vacunas o con algún medicamento que tenga que ver con ellas? Sinceramente no, que yo recuerde. Okay. Doctora, ¿es verdad o es un mito que las vacunas contienen microchips? Esto definitivamente tiene que ser un mito, es puro cuento. Sí, esto suena mucho a ciencia ficción, pero cuando lo analizamos, pues podemos analizarlo de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de un microchip, creo que anda alrededor de las 5,000 micras, ¿no? Cuando nos lo inyectan, creo que la jeringa no es más grande de 600 micras, 300 micras. Entonces, nada más por el tamaño, creo complicado, ¿no? Para que un microchip funcione, además necesita de energía, ¿no? Sí. Otra cosa es si te llegaran a inyectar un microchip, o sea, tu cuerpo inmediatamente lo rechazaría. Tú verías ahí, ¿no? La inflamación que se está generando. Entonces, esto realmente es puro cuento hasta ahorita. Ok. ¿Usted considera que teniendo una buena higiene, siendo muy limpios y todo, ya no ocupamos las vacunas? No, esto también es un mito. Sí, es importante tener buenos hábitos de higiene, obviamente, y eso disminuye mucho la cantidad de microorganismos patógenos que nosotros podríamos tener contacto. Pero sí, en definitiva, sí hay muchas bacterias, por ejemplo, que con una bacteria que uno ingiera, por ejemplo, Vibrio cólera, que es el agente causal del cólera, con 5 o 10 bacterias que uno ingiera, con eso uno le da el cólera. Entonces, hay bacterias que con muy poquito, con unas cuantas que se queden en las manos, eso es suficiente para causar la enfermedad. Entonces, sí, las medidas de higiene ayudan muchísimo, pero sí es importante estar protegidos con una vacuna. Okay. Doctora, ¿es verdad o es puro cuento que las vacunas no son seguras para las mujeres embarazadas? Eso también es puro cuento. Se recomienda mucho, sobre todo durante el embarazo, a las mujeres embarazadas, vacunarse, tanto para proteger a la mujer como al bebé. ¿Sí? De acuerdo. ¿Hay alguna vacuna que no sea segura para ellas? O sea, en específico alguna que de verdad no se le podría pues poner, o digamos que a lo mejor esta mujer embarazada tiene una enfermedad, pero ¿podría llegar a ser esa vacuna para esa enfermedad dañina para el bebé en ese caso?
Hasta ahora no hay ninguna vacuna que se contraindique en el embarazo. Lo que creo es el tiempo, ¿sí? Recuerden lo que les comento. Tú no crees o no piensas que es buena idea vacunarte porque la vacuna tiene efectos adversos, pero imagina no vacunarte, ¿no? Esto siempre lo explico. Imagina que tú estás aprendiendo a conducir un avión, a pilotear un avión. Okay. Te subes a un avión real, ¿sí? E imagínate que de repente hay malos tiempos, ¿no? Y pues tienes un alto riesgo de que ocurra un accidente y fallezcas, ¿no? En cambio, si te llega una infección y tú estás vacunado, es como si tú estuvieras aprendiendo a pilotear en un simulador, ¿sí? No hay ningún riesgo y no hay ningún daño, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de vacunarse. Yo te comenté al inicio, las vacunas podrían tener efectos adversos, pero estos nunca se comparan con el efecto adverso que podría llevar la enfermedad. Ok. Doctora, pues estamos llegando al final de nuestro programa y quería preguntarle yo a usted, ¿qué recomendación nos podría dar o qué recomendaciones, porque no solo es una, obviamente, podríamos llevar a cabo para evitar más pandemias mundiales, para generar más vacunas rápido o para ser más eficientes en este ámbito? Sí, creo que al público en general, creo que sí es importante recomendar que se vacune, ¿no? Cuando sepamos que hay una vacuna disponible, ahorita las vacunas de la influenza, por ejemplo, el refuerzo del sarampión, sí, como público en general, creo que hay que recurrir a las vacunas, ¿no? Es importante, y no solo en niños, también en adultos hay que tener nuestros refuerzos, ¿sí? Eso es importante como público en general. Como personal de investigación, creo que es importante pues seguir generando conocimiento de los procedimientos para que las vacunas, que es la principal preocupación, se generen de una forma rápida y que sean lo más seguros posibles, ¿no? Y bueno, ahí entran las farmacéuticas y otros niveles de regulación en los cuales no tenemos alcance, pero pues es importante financiar estos programas de investigación, estos proyectos de investigación para generar las vacunas, para probar qué tan seguras, para saber los efectos adversos que estos pueden ocasionar. Entonces, de acuerdo, doctora. Pues fue un gusto haberla escuchado, fue un gusto tenerla el día de hoy presente aquí en la preparatoria de nivel medio superior de Silao. Y fue un placer haber podido platicar con usted, preguntarle cosas y que nos haya dado todos sus conocimientos sobre este tema. Muchas gracias por la invitación. Agradecemos su tiempo, doctora, y recuerden, este es su programa, Es Puro Cuento. Hasta la próxima. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como Eureka. También puedes escribirnos todas tus dudas, comentarios o mandarnos saludos al número 473-152-8067. ¿Es puro cuento? 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 Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Conociendo lo extraordinario de la ciencia. Coproducción Colegio de Nivel Medio Superior, Radio Universidad de Guanajuato, Dirección de Apoyo a la Investigación y al Posgrado, Universidad de Guanajuato.